Hola, buenas tardes. Sus cámaras, por favor. Sheila. Bien, chicos, vamos a empezar la clase. ¿Recuerdan cuál fue el tema visto en la anterior clase? Operaciones con intervalos y unión e intersección. Gracias, Mayerly. A continuación de lo que se realiza operaciones con intervalos de unión e intersección, en este caso, vamos a ver lo que es diferencia y complemento de intervalos. Para realizar esta diferencia y complemento de intervalos, ustedes ya saben que se realiza mediante la unión de dos intervalos. Mayerly, por favor, lea diferencia de intervalos. Diferencia de intervalos. La diferencia entre un intervalo A y otro intervalo B es otro intervalo formado por todos los números que pertenecen a A y no pertenecen a B. Se simbolizan con A menos B. Gracias, Mayerly. Para hacerles una explicación más exacta a lo que se refiere a diferencias de intervalos, tengo el siguiente ejemplo. Está el intervalo A, comienza con paréntesis, menos 1,4, cerramos con corchete y B es igual entre paréntesis 2,5. Ahora, para representar la diferencia de ambos intervalos va a ser lo siguiente. Se representa en la recta el primer intervalo, menos 1,4. Aquí está, como observan, menos 1,4. Ahora se representa el segundo intervalo, 2,5, quedando de la siguiente manera, aquí está representado. Ahora, ¿cuál es la diferencia de de estos intervalos? La diferencia es lo que sobra del lado izquierdo, que sería menos 1,2. Esta sería la primera diferencia de estos dos intervalos, menos 1,2. Ahora, la segunda diferencia sería lo que sobra del lado derecho, que en este caso es 4,5. Esa sería la diferencia de estos intervalos. Aquí tengo otro ejemplo, menos 5,3, B es igual a menos 2,4. Representando en la recta queda de la siguiente manera, menos 5,3 y menos 2,4. Ahora lo que sobra de aquí es desde el 3,4 y lo que sobra desde el lado izquierdo, menos 5, menos 2. Esa sería la diferencia de estos intervalos. Este ejemplo lo vamos a trabajar en clase ahorita en este momento. Me indican si observan, están observando lo que estoy compartiendo. Sí, mis. Ya, muy bien. Vamos a realizar este ejemplo de diferencia de intervalos. ¿Qué es lo primero que tendría que hacer para realizar el proceso de la diferencia de intervalos? ¿Qué se realiza primero? Chicos, ¿no me escuchan? ¿Qué se realiza primero? La recta. La recta. Muy bien. Luego, ¿qué habría que hacer? Graficar los intervalos. Muy bien, hay que graficar los intervalos. Ya, muy bien. En este caso tenemos lado izquierdo van los números Negativos. negativos, muy bien. Tenemos menos 4,2. Supongamos que este sea el 1, 2, 3, 4.
tenemos que avanzar rápido porque después se nos termina la clase. A ver, vamos a representar menos 4,2. ¿Cómo sería? Chicos, estamos trabajando entre todos. Es un ejercicio en equipo. Cerrado por la izquierda y abierto por la derecha. Muy bien, aquí está representado el primer intervalo menos 4,2. 1, 2. Ahora, ¿cuál nos toca representar? ¿Qué intervalo nos toca representar? ¿Cuál sigue? El intervalo de la B, corchete menos 3,3 paréntesis. Ya, muy bien, vamos a representar menos 3. Esto es lo que tenían que hacer en el primer trabajo enviado en la anterior clase. Algunos solamente me han puesto directamente el resultado, más no la representación en la recta. Muy bien, ya está representado lo que es los dos intervalos en esta recta. ¿Cuál sería la diferencia De 3 a 2. de 3 a 2? Sería en este caso 2, 3 el primer intervalo. ¿Cómo quedaría el intervalo? Sheila me está diciendo la diferencia del lado derecho, ¿verdad? ¿Cómo quedaría el intervalo abierto o cerrado? Abierto. Ambos. Sí, ambos. Ya, esta sería la primera diferencia. ¿Cuál sería la segunda diferencia? Del lado izquierdo, ¿cómo quedaría? Menos 4 con menos 3. Menos 4. ¿Cómo quedaría? ¿Abierto o cerrado? Cerrado. Ambos cerrados. Mm, no, sería primero abierto, primero cerrado y después abierto. Recuerden que cuando tenemos un intervalo cerrado, ¿cómo pasa? ¿Qué pasa a ser? Pasa a ser un intervalo abierto. Aquí están ambos cerrados. ¿Cómo sería el resultado? Cuando tenemos intervalos cerrados y ya vamos a representar el nuevo intervalo, pasan a ser intervalos abiertos. ¿Está correcto las dos diferencias? Chicos, por favor, respondan.
¿Está correcto el resultado que se realizó en este momento? No estoy segura, pero según tengo entendido, el -4 y -3 serían cerrados, no abiertos. No le escucho bien, Sheila. No estoy segura del resultado, pero según tengo entendido, el -4 y el -3 también sería cerrado. Ya, se las voy a dejar así, como ustedes indican. En este caso quedaría cerrado. Ya. ¿Está correcto lo que ustedes me están indicando, la diferencia que ustedes mismos me dieron el resultado? ¿Está correcto? La diferencia entre el intervalo A e el intervalo B queda de la siguiente manera. Un intervalo menos 4,3 menos 3, que es la diferencia del lado izquierdo, y el otro intervalo quedaría 2,3, es la diferencia de lo que se refiere al lado derecho. ¿Tienen claro lo que es la diferencia? Sí, licenciada. Gracias. Seguimos lo que es con complemento de intervalos. Marilu, por favor, lea. Es el conjunto formado por los elementos que le faltan al conjunto para ser igual al conjunto universal. Dado un intervalo cualquiera, su complemento es el conjunto de números reales que no pertenecen a dicho intervalo. Gracias, Marilu. Aquí tengo un ejemplo a lo que representa el complemento de intervalos, que es lo que se va a realizar. Tenemos el intervalo A, empezamos con corchete cerrado, menos 3,2 y terminamos con paréntesis abierto. Ahora sí se va a calcular el complemento de este intervalo. Se lo representa en la recta de la siguiente manera, menos 3,2. Aquí está ya representado el intervalo. Ahora, ¿cuál será el complemento? Es la misma composición a lo que se refiere lo que es diferencia, pero en este caso solamente se representa un intervalo a lo que se refiere complemento. El complemento queda de la siguiente manera, menos 3 hacia un número infinito porque no nos está indicando hasta qué cantidad seguir, ¿verdad? Aquí tengo menos 3 hasta un número infinito queda el primer complemento. El segundo complemento queda de la siguiente manera, 2 hasta un número infinito porque no indica hasta qué número se puede llegar en este ejemplo. Como observan, si observan lo que les indiqué en el ejemplo de lo que es diferencia, que cuando tenemos un intervalo cerrado pasa a ser abierto y cuando tenemos abierto pasa a ser cerrado a la nueva formación de un nuevo intervalo. Este ejemplo también lo van a trabajar en su cuaderno, por favor. Pero solo sale una cifra, licenciada. En lo que es el complemento solamente se representa un intervalo. Se realiza lo que es la recta. Recuerden que deben de realizar la recta. Si no tienen la recta, no va a valer la misma calificación. Sigan realizando el ejercicio en su cuaderno. Yo lo realizo aquí en pantalla para verificar tanto su ejercicio como el mío.
Muy bien, ¿cuál sería la diferencia en el complemento, perdón, el complemento de este intervalo? Ya tengo representado el intervalo en la recta. ¿Cuál sería su diferencia? Están realizando el Sería ejercicio. entre paréntesis menos infinito, coma menos 3 u y entre paréntesis sería 6, coma infinito. Muy bien, esa sería la diferencia de este intervalo. Al realizar el complemento, solamente ustedes van a observar un intervalo, no van a ver dos como en los otros intervalos que era unión, intersección, indiferencia. No. A lo que se refiere a un complemento, solamente van a identificar un intervalo de la cual van a realizar el complemento que pertenece a este intervalo. ¿Está claro lo que es complemento de intervalo? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Cree que podría volver a explicar el implemento de intervalo, por favor? Este complemento de intervalo está formado por los elementos que faltan al conjunto para ser igual al otro conjunto universal, representando de la siguiente manera. Ahora, aquí tengo el intervalo A es igual, cerrado menos 3,2 abierto. Al representarlo en la recta queda de la siguiente manera. Menos 3,2, aquí está representado, menos 3 y el 2 representado. Ahora, ¿cuál es el complemento? Lo que sobra de este intervalo, de aquí desde el menos 3 hacia su izquierda. En este caso no me está indicando una cantidad exacta donde tengo que llegar, por lo tanto es un intervalo infinito. Queda menos intervalo infinito, menos 3. Ahora, ¿cuál es el otro complemento? Desde el 2 hacia su número infinito, como no me indica, hasta dónde puedo llegar, entonces quedaría 2, más un intervalo infinito, porque es positivo, como está a la derecha, es positivo. Ahora, lo que yo les explicaba en lo que es diferencia de intervalo, que cuando representamos un intervalo y en este caso está abierto, al realizar el nuevo intervalo, en este caso se realiza el complemento, pasa a ser un intervalo abierto. Si está un intervalo abierto, pasa a ser un intervalo cerrado al realizar o al componer el nuevo intervalo que se está realizando o que se va a realizar. En este caso quedaría así, abierto menos un número infinito, coma menos 3. En el otro quedaría cerrado por la izquierda 2, más un número infinito abierto, porque no indica hasta qué número podemos llegar. ¿Está claro? Ahí está claro. ¿No tienen alguna pregunta? O sea que en ese tema se podría decir que si primero es cerrado, al momento de sacar la diferencia se convierte en abierto, ¿verdad? Y Claro, es así, como yo les mencionaba en este ejemplo que realizamos. Ustedes me indicaron que es cerrado, bueno, le dejé pasar en lo que es diferencia, le dejé pasar que es intervalo cerrado. Pero eso es lo que yo les explicaba al realizar este ejemplo de diferencia, que al ser un intervalo cerrado pasa a ser, al formar el nuevo intervalo, pasaría a ser un intervalo abierto. En este caso, como ambos son abiertos, en este caso pasarían a ser un intervalo cerrado. Eso es lo que les explicaba en este ejemplo. Ya aquí si me tienen que especificar, cuando está un intervalo cerrado, pasa a ser un intervalo abierto y cuando está abierto pasa a ser cerrado al componer el nuevo intervalo que se va a formar. ¿Sí entendieron? ¿Alguna pregunta? Sheila, ¿está claro?
Sí, licenciada, mi última duda sería que si el ejemplo que nos dijo que realicemos en el cuaderno también nos subimos en la actividad de clases o no. No, no, ese es un trabajo para explicarlo en clase para que entre todos vayamos diciendo qué es lo que sigue, qué es lo que sigue, por qué hago esto. Porque en trabajos de la clase anterior he visto que solamente colocan la respuesta, mas no realizan lo que es la recta, no representan el intervalo en la recta. Por eso realicé el ejemplo con ustedes para que vean cómo se va realizando, qué proceso va. Después de tener el intervalo, tienen que realizar la recta. Luego de la recta, tienen que identificar cada intervalo en la recta. Luego de eso, de ahí formar el nuevo intervalo que se va a formar o de acuerdo a lo que representan lo que es unión, intersección, diferencia o complemento, lo que se vaya a realizar. Pero primero tienen que realizar lo que es la recta, identificar el intervalo en la recta. ¿Tienen alguna pregunta? Ya, muy bien. Van a realizar en su cuaderno la actividad esta. Van a resolver los siguientes ejercicios aplicando la diferencia de intervalos. En este caso, solamente me van a realizar la primer diferencia de estos dos intervalos, tanto de A y de B, el primero, los que están de azul, eso lo van a realizar. El segundo lo van a realizar en casa, solamente van a realizar el primero, A. Van a realizar el intervalo A, comienza abierto, menos 4,2, termina cerrado. B es igual a un intervalo cerrado, 0,5. O sea, no realizamos el segundo ejercicio. No, solamente el que está de azul. Marilu, su cámara, por favor. Romario, su cámara. Quien ya terminó de realizar la diferencia de intervalos, por favor me indica. Yo ya terminé el primero, licenciada. Ya, dígame qué le salió. Del inicio me salió abierto menos 4,0 cerrado y en el otro salió cerrado 2,5 cerrado. Gracias, Sheila. Copiaron el ejemplo de diferencia de intervalos, todos.
Mayerly, Sí, Miss. Marilú, Sí, Miss. Alejandra, Sí, Romario, David, ¿copiaron el ejemplo? Sí. Aquí está, tienen que resolver los que ya terminaron, van a ir resolviendo lo que es complemento de intervalo. Asimismo van a realizar este primer intervalo. Luego en casa realizan los dos intervalos que están acá. Igual al momento de subir su actividad van a tener que subir tanto el que realizaron en este momento en clase como el que van a realizar en casa. Recuerden colocar el tema de cada actividad y de cada tarea. Marilú y Romario, recuerden que al inicio de la clase ustedes deben de tener encendida su cámara. Marilú, ¿ya terminó lo que es diferencia de intervalos? No, Licen. Mayerly, Sí, ya terminé la primera y la segunda. ya, dígame la primera, por favor. En la primera me salió paréntesis menos 4,0 corchete. Y también Gracias, terminé la Mayerly. de complemento de intervalo. Ya, muy bien, dígame. En complemento de intervalo me salió paréntesis menos infinito, coma 3 corchete, y en la otra sale entre paréntesis los dos 5, coma y infinito positivo. Gracias, Mayerly. ¿Qué es lo primero que hay que realizar al representar un intervalo? Identificar si es cerrado o abierto. Antes de eso, por ejemplo, está el ejemplo aquí, que es lo que usted primero va a realizar. la recta. La recta. No olviden realizar la recta y representar cada intervalo donde pertenece. Alejandra, el primer ejercicio, por favor. ¿De la diferencia o del complemento? Diferencia. Ya en esa me salió entre paréntesis menos 4,0 entre paréntesis. Ya el segundo. En el complemento me salió entre paréntesis menos infinito, coma 3 corchete,
y entre paréntesis 5, infinito. Gracias, Alejandra. Marilú, Diga, licenciada. el primer ejercicio, por favor. ¿Cuál? ¿El de complemento o el otro? Diferencia. Me salió entre paréntesis menos 4,0 corchete. Si primero me indica entre paréntesis, yo identifico que es ambos paréntesis. Entonces, No, solo uno, perdón, me ya, equivoqué. entonces tendría que decir, abrimos paréntesis o intervalo abierto por la izquierda. Ya, el complemento, Paréntesis menos infinito, coma 3 y cierro corchete. Y ya, en el otro me salió paréntesis 5 menos infinito positivo entre paréntesis. ya. Gracias, Marilú. Romario, 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 si no puede utilizar su micrófono, por favor, en el chat debe darme sus respuestas. Sheila, usted le faltaba lo que es complemento. Paréntesis, menos infinito, coma 3 corchete, y la otra es 5, infinito positivo y ambos en paréntesis. Gracias, Sheila. Romario, Y una pregunta. dígame. En lo que es en la diferencia, como resultado solo debe salir un intervalo o dos. Son dos. En la diferencia. En la diferencia son dos. Recuerda, aquí tenemos el primer ejercicio, el primer ejemplo. Aquí está la primera diferencia de ambos intervalos y la segunda diferencia vendría a ser este nuevo intervalo. Ya, pero en el resultado sería solo uno. No, La diferencia. son dos. Aquí está el primer intervalo de la diferencia de estos ambos intervalos. Esta es la segunda respuesta. Son dos Ya, ok. respuestas. ¿Sí me entendió? Sí, Miss. Ya. En vista que Romario no responde ni en el chat, ¿tienen alguna pregunta con respecto al tema de hoy? ¿Todo está claro? Alejandra, Sí, Miss. Sheila, Sí, Licen. Marilú, Sí, licenciada. David, Mayerly. Sí, Miss. David, por favor, su Sí, respuesta. licenciada. Su respuesta, David. Veo que está conectado, pero no identifico a nadie tras pantalla. David, sus respuestas. No, licenciada, todavía no la resolví. Ya, está bien. Bien, estimados estudiantes, este ha sido el tema de hoy. Muchas gracias. Licenciada, Diga. una última consulta sobre la actividad. En el caso de complemento, después del que ya le presentamos ahorita, o sea, son dos ejercicios más, ¿verdad? Sí, este es uno y este es dos. Recuerden que en lo que es complemento, solamente se representa un intervalo en la recta. A es uno y B es otro ejercicio. Ahí sí está claro.
Ya, muy bien. Gracias por conectarse, estimados estudiantes.